millón de gracias, Mercedes, y bueno, Patricia, también, y a tu secretaria, Alejandra, una genia que estuve coordinando con ella también, la conexión y demás. Sí, la verdad que este es un seminario que comenzó en septiembre, en realidad iba a comenzar en marzo, yo te cuento, y después vino la pandemia, y bueno, por suerte con Claudia Bernaza organizamos hacerlo virtual, y bueno, ya estamos por la clase, esta es la clase 8, son una vez por semana, hacemos distintos módulos, tuvo Fernanda Vallejo, la semana pasada estuvo Julia Estrada, bueno, gente de Batakis, del Ministerio Interior, así que la verdad y bueno, y ahora tenemos el honor, el lujo de tenerte a vos, Mercedes, y bueno, lo que nosotros tratamos es, en primer lugar, bueno, transmitirle a todos los compañeros que se han sumado al instituto para llevarles un poco el conocimiento de lo que son los tributos, que al principio pues, nosotros decíamos, incluso Oscar Parrí, nuestro presidente, que de paso te comento que lamentablemente no va a poder estar porque está con reunión del bloque, lamento mucho no poder saludarte, pero desde ya obviamente agradece tu participación al curso. Así que, y en nombre del instituto también, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea es, como te decía, es llevarles a todos los compañeros el conocimiento de lo que son los impuestos, y que a veces uno escucha impuestos, tributos, como que a veces sale corriendo o se le escapa o no quiere saber nada. Entonces, bueno, nosotros tratamos a todos los compañeros que tenemos contadores, economistas, abogados, sociólogos, gente que tiene distintas profesiones, trabajos, es bastante heterogéneo, por suerte, la gente que asiste. Entonces tratamos de llevarle a lo largo del curso, espero que les haya ido sirviendo, pues la verdad que las inquietudes que tienen, además han sido muy, muy positivas, y ha sido muy fructífero el seminario hasta ahora, esperemos que así sea, así lo siga haciendo. Y bueno, entonces distintos módulos, hemos visto la historia de los tributos, presupuesto, hemos tocado también temas económicos, ha venido gente de economía, así que bueno, y hoy tratamos de que, bueno, nos comentes la situación actual, bueno, de un poco de todo lo que es la Administración Federal de Ingresos Públicos y todo el esfuerzo que hace, y más en este año, ¿no es cierto?, excepcional que tenemos, y bueno, un poco intercambiar, ahí se sumó Sergio Chousa también, intercambiar, escucharte, y como te decía Judith, hacer preguntas, intercambiar ideas, y sí, así un conversatorio relajado y a disposición de lo que vos nos quieras transmitir. Ahí yo quería, nada, también darle la bienvenida a Patricia Bacarbaja, que es la subdirectora de la FIP. Hola, Patricia. Nada, la verdad, un lujo tenerla. Imaginamos como que esto sea una clase, como dice Mercedes, al poncho, no sé cómo es que dice, pero bueno, relajada, que sea un intercambio. Yo no soy economista, soy la que puede hacer las preguntas de los comunes, de las y las comunes, y están Sergio y Juan Pablo, que son los especialistas, y bueno, y nosotros vamos moderando el chat. La idea es que en la última parte de la clase podamos ir haciéndoles las preguntas que los alumnos y las alumnas fueron haciéndonos, y que así sobrellevemos este momento todos en conjunto. Claudia Bernaza, que es la coordinadora de los cursos del Instituto Patria, dijo que va a tratar de sumarse en la última parte de la clase, porque obviamente hay múltiples actividades que nos comprometen, pero bueno, aquí estamos y muy bienvenidas, muy contentas. Un lujazo tener dos mujeres como ustedes al frente de la Agencia de Recaudación del Estado. La verdad que tiempos distintos estamos viviendo y muy esperanzadores. De mi parte. Gaby, una alegría enorme estar compartiendo este momento con ustedes, la verdad, un lujo ustedes, todo lo que están armando, todos los cursos, yo lo sé porque mucha gente nos comenta, a uno le hubiera gustado estar en muchos de esos cursos, pero bueno, viste, cada una tiene a veces actividades y en esta época de Zoom, que viste, estamos todo el tiempo, por suerte, la parte positiva es que nos permite llegar a muchísimos lugares que otras veces no hubiera sido difícil trasladarse, o todos o algunos, a esos lugares. Bueno, sin más, un beso grande, así Mercedes nos desasna a todos y todas. Bueno,
A ver, ahora la voy a presentar primero. No me presentes, Juan. Me mandaron un currículum. No, esos currículos, qué largo, que es más o menos primer grado, segundo grado. Déjame decir esto nada más para que los compañeros sepan. Diputada nacional con Néstor. Sí. No, bueno, pero una cosa que es importante remarcar, que sos la primera mujer que fue presidenta del Banco Central y la primera mujer administradora a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así que ya con eso creo que define todo. Entonces te cedo la palabra, Mercedes. Bueno, gracias, Juan. Gracias, gracias y gracias. Tengo dos compañerazas que están conmigo acá en la FIP, que además van a ser parte y van a poder ayudar en el diálogo, porque Patricia está directamente involucrada en todo lo que es este rol tan difícil de el vínculo con el exterior, con el contribuyente. Algo decía, ¿no? El tema de la cultura tributaria, la resistencia que tenemos en nuestro país con la cosa de los impuestos y de pagar y el cumplimiento. Entonces, Patricia está haciendo un trabajo fenomenal en empezar a vincularnos con el afuera y además tratando de ponernos en los zapatos de, acá se llaman los contribuyentes y las contribuyentes, viendo las distintas realidades, viendo que no todos están en la misma relación de fuerzas y que esta idea de la equidad que justamente está en la naturaleza de nuestro proyecto político, también lo podamos llevar a lo que es la política de administración tributaria. Y también está Judith, que Judith, yo sé que es parte de ustedes, pero también es parte de la FIP, porque ella es nuestra flamante coordinadora de todo lo que es la dirección en tema de derechos humanos y problemática de género, perspectiva de género, que también es absolutamente novedoso dentro de este organismo. Así que también Judith puede contar una cantidad de cosas e iniciativas en las que estamos avanzando dentro de la FIP. Yo le dije a Claudia, mira, voy a llegar, yo he participado en otros seminarios del Instituto Patria, y sé que son de una enorme rigurosidad y siempre llevaba PowerPoints y cosas así, pero hasta mandaba materiales en otra época para que se leyera previamente. Son otros tiempos, y además creo que también son otras necesidades, ¿no? Porque esta cosa del aislamiento, si bien, como decía Pato, el Zoom nos permite llegar a rincones donde antes no llegábamos, también es cierto que la cuestión de la cotidianidad del territorio, de la militancia, ahora está muy desilvanada, muy deshilachada, y creo que la discusión política económica es muy importante que la animemos, la profundicemos en estos momentos difíciles de la Argentina y del mundo. Y yo le había dicho a Claudia, mirá, digo dos palabras y empezamos a dialogar, pero la verdad que antes de irme a las reuniones me puse a escribir. Ya tengo un punteo de cositas, donde la verdad es que si me permiten, voy a tratar de hacer un abordaje donde se incorpore la cuestión, obviamente tributaria, pero más desde la política macroeconómica y de lo que es la cuestión del Estado, del financiamiento del Estado, ¿no? Porque el título último que habían puesto era así como política tributaria y distribución del ingreso, y yo creo que sí, que efectivamente, les confieso algo, yo no vengo de mi especialidad, fue siempre más la problemática del desarrollo. Después, cuando estuve en el Banco Nación, como estuve en el Banco Central, profundicé mucho en temas financieros, ¿no? Del financiamiento, de las políticas, de la política, de lo que significaba la cuestión cambiaria. Aprendí mucho de este fenómeno del bimonetarismo del que habló Cristina, que es un tema central, es un condicionante central de nuestras posibilidades de desarrollo. Y la cuestión tributaria la había visto más como una cuestión académica, ¿no? Entonces venía, bueno, la distribución del ingreso y la progresividad de los impuestos, y una cantidad de cosas que tiene como los títulos. Y cuando uno empieza a profundizar, empieza a encontrar esas realidades, esas situaciones. Y una de las cosas que debe estar escrita, porque yo alguna vez se lo escuché a algún tributarista decir, que en realidad el rol
realmente distributivo, y a lo mejor así lo estoy viendo yo, el rol realmente distributivo viene por el lado de la aplicación de los ingresos fiscales. El rol distributivo viene por el gasto público, por la inversión pública, las posibilidades de generar condiciones de desarrollo, condiciones de igualdad, reducir brechas de desigualdad, está, y lo podemos ver claramente en lo que fue este año de la pandemia, está a partir de la capacidad que tenga un Estado nacional para desenvolver y desplegar todas sus políticas públicas. Y para que un Estado nacional tenga esas posibilidades tenga los recursos para desplegar esas políticas públicas y tenga esa soberanía para decidir cuáles son las prioridades y cuáles son las necesidades y cuáles son las urgencias, necesita ingresos públicos. Y los ingresos públicos o el financiamiento del gasto público puede provenir de distintas fuentes. Puede provenir de la recaudación tributaria, puede provenir del financiamiento con el sector privado, con el mercado, o puede provenir también del financiamiento dentro del mismo sector público. Una de las características que tuvo el gobierno de Néstor, y particularmente lo que fue el gobierno de Cristina cuando yo me hice cargo del Banco Central en el 2010, es que empezamos a reivindicar con todo lo que había sido el proceso de desendeudamiento con los mercados financieros internacionales, la importancia que tenía el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Esto que siempre fue demonizado por la derecha, por la ortodoxia, por el neoliberalismo, de decir, bueno, no, la maquinita, la emisión monetaria es fuente de inflación y por lo tanto es un pecado mortal, esta relación causal que probablemente ya la hayan visto en las clases anteriores, falaz, de que la inflación responde a la expansión de dinero, y por lo tanto esa demonización que se hace de las posibilidades de que el Estado se financie con fuentes dentro del propio Estado, y es algo muy virtuoso que nosotros habíamos logrado en el gobierno anterior, que fue que una parte muy importante del financiamiento del gasto público se nutriera obviamente de la recaudación, pero también de los aportes de la transferencia de utilidades del Banco Central, o de los adelantos transitorios, o de préstamos que se tomaban a veces del FGS, o a veces que se tomaban del PAMI, lo que se llama financiamiento intrasector público, porque eso nos lo criticaban mucho, pero viendo lo que pasó después, criticaban la capacidad de soberanía que había adquirido el Estado Nacional para financiarse sin tener que depender del humor de los mercados, ¿no? Del humor de los mercados del sector privado, ya sea nacional o ya sea internacional. Esto es importante porque cuando vino el macrismo, una de las primeras decisiones que toma y que fue quizás, si ustedes me preguntan, lo más perverso de toda la política que tuvo el macrismo en los últimos 4 años, provino de las decisiones que tienen que ver con la política monetaria cambiaria. Una de esas fue desregular absolutamente el mercado de cambios, quitar todas las regulaciones que nosotros habíamos implementado para que los exportadores nos liquidaran, para regular la fuga de capitales. Todo eso lo desmanteló, pero también lo que se planteó era un objetivo de no financiamiento más del Banco Central al Tesoro. ¿Esto qué significaba? Nosotros decíamos, bueno, pero si no te financias el financiamiento del Banco Central al Tesoro, es bueno decirlo, es a tasa cero, ¿sí? Es gratis, porque los adelantos transitorios se devuelven y las utilidades son parte de los ingresos naturales que todos los bancos centrales virtualmente en el mundo transfieren a sus propios tesoros. Entonces, lo que ocurrió en términos de capacidad soberana del Estado para desenvolver políticas públicas en los últimos 4 años fue brutal. La contrapartida fue que se desactivó ese financiamiento dentro del propio Estado y se impulsó el financiamiento con el sector privado y fundamentalmente el financiamiento en moneda extranjera, que era la otra gran discusión, de decir, aquí, en un Estado que gasta en salarios, en inversión pública, en todos, que necesita
financiamiento en pesos para realizar gastos e inversiones en pesos, se financiaba en dólares en los mercados financieros o después con el Fondo Monetario Internacional. Eso fue lo que generó esta situación de insostenibilidad, pero también de pérdida de soberanía. A mí me interesa siempre mucho vincular la cuestión de la economía en todos los aspectos con la soberanía, ¿no? La capacidad soberana que tienen los estados, sobre todo en contextos tan difíciles del mundo, de la globalización, de cómo se han ido recortando las posibilidades de hacer políticas soberanas por parte de los estados nacionales, más aún de los países subdesarrollados. Esa capacidad, esa ampliación de espacio de políticas públicas que se tuvo durante nuestro gobierno anterior y que ahora se han recuperado. Entonces, yo vuelvo a lo que decía al principio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que ha habido nuevamente una política muy clara de desendeudamiento y desendeudamiento con los mercados financieros internacionales, que fue la primera negociación de la reestructuración tan exitosa que hizo nuestro gobierno en los últimos tiempos, y la desdolarización del financiamiento del sector público, y se ha reemplazado. ¿Qué bancó este año? ¿Cómo hubiéramos bancado casi más de 5 o 6 puntos del PIB de políticas de transferencia de ingresos a través del IFE, a través del ATP, de la tarjeta alimentaria? ¿Cómo se financió eso? Con financiamiento del Banco Central. Cuando nos quieren hacer una caricatura, nos quieren descalificar, nos dicen que no es una regulación cambiaria, sino nos dicen que es un cepo. Cuando nos quieren descalificar, nos dicen que ese financiamiento genuino que puede dar el Banco Central al Estado Nacional es la maquinita. Pero efectivamente es la capacidad soberana que tiene la Argentina de emitir pesos y no dólares. Fue justamente la emisión de deuda en dólares lo que generó las condiciones de crisis que se vivieron en los últimos 2 años. Entonces, la verdad es que si ustedes me preguntan, y acá también voy a hacer otra aclaración, porque a veces también nos entusiasmamos y decimos, bueno, si la maquinita está disponible, la capacidad del Estado de hacer gasto, de hacer política de ingresos, es infinita, y no es así. Hay límites, y los límites no están vinculados a esta idea del efecto inflacionario que nos plantea en esta relación causal, aumenta la cantidad de dinero, aumentan los precios, está más que demostrado en la evidencia empírica, también en mucho andamiaje teórico de que no es así. Lo vimos claramente con el macrismo, que bajó enormemente la expansión monetaria y tuvimos estos picos inflacionarios. Lo estamos viendo ahora, que tenemos una desaceleración de la tasa de inflación, a pesar de que sí, que la base monetaria está creciendo muchísimo. Y esto es un dato adicional que incorporo al diálogo. En realidad, el factor fundamental de aceleración en América Latina en general, pero particularmente en Argentina, está dada por el ajuste cambiario, está dada por la devaluación. Cuando uno mira en una serie larga qué pasa con los picos inflacionarios, a las aceleraciones inflacionarias, siempre están asociadas a devaluaciones de nuestra moneda, o sea, la escapada del dólar. Por eso es tanto psicopateo que estamos viviendo ahora con que se viene la devaluación, se viene la devaluación, se viene la devaluación. No hay que ser ingenuos, no es neutro. En realidad, lo que se está de alguna manera tratando de instalar es que viene nuevamente un desborde inflacionario, que es lo que ocurriría si se habilitara una devaluación del peso. Ahora, ¿dónde están los límites de la emisión monetaria? Los límites tienen que ver con la restricción externa. Yo digo, los procesos devaluatorios siempre aparecen la restricción externa. Y la restricción externa tiene, diría, 2 fuentes relevantes. Una fuente que tiene que ver con nuestra matriz productiva, que somos un país que poco valor agregado, muy primarizado todavía, y somos importadores de bienes industriales. Esto que se manifiesta
cíclicamente en estrangulamiento de déficit de la balanza comercial, ¿sí? Lo que generamos como exportaciones no alcanza para financiar lo que compramos como importadores. Eso es una fuente de restricción externa. La otra fuente de restricción externa, y que yo, la verdad, que les tengo que confesar que hasta que no llegué al Banco Central y tuve que vivir lo que fue el proceso de pulseadas y de tensiones cambiarias en el marco de la fuga de capitales o la dolarización de carteras de los propios argentinos, no había tomado conciencia de la relevancia y la dimensión que tiene el factor de esto ser una economía bimonetaria. Por eso yo, la verdad, Martina escribió esa carta y lo planteó, lo instaló como eje del debate y de la necesaria generación de consensos para ver cómo salimos de este entuerto, ¿sí? Porque realmente todos los ciclos de evaluación, de endeudamiento, tienen como contracara y acompañaron como la sombra al cuerpo el proceso de dolarización de los propios argentinos. Porque siempre está lindo decir, no, sí, la fuga de capitales son los malos capitales del exterior que vienen, hacen bicicleta y se van. Eso ha ocurrido, pero cuando uno ve realmente, durante nuestro gobierno, que no lo sentimos tanto porque teníamos mucho superávit externo, pero claramente durante el gobierno del macrismo, que desmanteló todas las regulaciones, ingresó capital especulativo, que en algún momento se fue, pero lo que más se fueron más de 85.000 millones de dólares durante los últimos 4 años, fueron ahorros de los propios argentinos que se dolarizaron y salieron del circuito de la acumulación y de la producción y de generación de riqueza en nuestro país. Entonces, el límite a la emisión de dinero, y eso lo estamos viviendo, tiene que ver con eso, cómo afecta la restricción externa, en qué medida una expansión en la cantidad de dinero, si no es acompañado, que promueve probablemente un aumento de la demanda, ¿sí? Si uno pone más en transferencia de ingresos o de jubilaciones o de inversión, genera una cantidad de dinero que genera demanda, y esa demanda no tiene capacidad local para responder y se va por la vía de mayores importaciones, puede impactar el saldo comercial, o también puede ocurrir que esa cantidad de dinero busque dolarizarse y presionar en el mercado de cambios. Y eso, presionar en el mercado de cambios, se decía, la fuga de capitales, yo la llamo fuga, algunos dicen que es un poco fuerte decirlo fuga, pero para mí es fuga porque es ahorro, es excedente, que no vuelve a la producción, sino que se sale y se mete en una caja de seguridad, se mete en una cuenta afuera, se mete quizás en una caja de ahorro en los bancos, que por lo menos se miden como reservas, pero la verdad es que el impacto que genera la emisión, que puede ser inflacionario, viene siempre por las presiones que provoca sobre el mercado de cambios, ya sea a través del desequilibrio comercial, ya sea a través de la fuga de capitales. Nosotros ahora lo tenemos bastante neutralizado. ¿Por qué? Porque tenemos regulaciones cambiarias, dicho sea de paso, que creo que si algo hemos aprendido, y gran parte de la dirigencia también lo aprendió, porque cuando nosotros pusimos las regulaciones cambiarias en el 2011 decían, uy, qué antipático esto, no dejar comprar dólares, y bueno, si comprar dólares ya está en nuestro ADN, y nosotros decíamos, no, es una locura, no existe ningún país del mundo una cosa similar, y bueno, era antipático. Ahora creo que ya está claro, ¿sí? De hecho fue el propio Macri que lo tuvo que poner para no tener que irse antes, es que las regulaciones cambiarias en un país subdesarrollado son necesarias, y en un país bimonetario más necesarias todavía, ¿no? Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Volviendo al tema de que a través del gasto público, el impacto redistributivo de las políticas públicas se da a través del gasto público y la aplicación de ese gasto público. El gasto público se financia ¿cómo? Se puede financiar con recaudación, se puede financiar con deuda en los mercados, o se puede financiar con deuda intrasector público. La deuda de intrasector público también tiene sus límites. Ahora el contado con liqui y todas estas cosas que estamos viendo, ¿por qué? Porque hay liquidez que se está queriendo dolarizar, está buscando los resquicios que tiene. Uno es el mercado negro y otro es
el famoso contado con litio, toda la operatoria con títulos. Y entonces, vuelvo al tema de la recaudación, que si yo tuviera que hacer una síntesis diría, bueno, el impacto redistributivo más importante se da a través del gasto público, y la forma más virtuosa, más consistente, más soberana, más estable para financiar el gasto público es a través de la recaudación de impuestos, ¿sí? Esto sería un poco la conclusión, en que obviamente en una etapa recesiva como la que se vivió y que se heredó del año pasado, tuvimos que financiar con el Banco Central, y que ahora se está tratando de reemplazar un poco con deuda en el mercado interno en pesos, que también eso es sumamente virtuoso, no nos estamos endeudando en dólares, sino en nuestra propia moneda, y que además que esa deuda que está emitiendo el Tesoro, tiene también la ventaja, que nos va a llevar tiempo, de generar instrumentos de ahorro, de inversión para aquellos que tienen liquidez, que les den un buen rendimiento, pero que se queden en pesos. Entonces ahí entra también lo que están emitiendo, vieron que están emitiendo títulos dólar link, y bueno, el que está obsesionado con el dólar le dice, bueno, vos no podés comprar dólares, pero si querés comprar un instrumento que esté ajustado al dólar, nosotros estamos apostando a que no va a haber una devaluación, y por lo tanto, pero si vos estás obsesionado con lo que te dice Pañi, hoy le leía a Pañi que decía que era, Willy Cohen, que la devaluación era irreversible, bueno, está en un instrumento ajustado, dólar link, ajustado al dólar. Entonces, la recaudación tributaria, la recaudación de impuestos es fundamental para garantizar que un Estado pueda realizar políticas redistributivas, políticas de desarrollo, políticas para reducir brechas de desigualdad. Y cuando uno mira cuál es la composición de esa recaudación, entonces ahí sí aparecen las discusiones acerca de lo que son sistemas tributarios más progresivos. ¿Y por qué los impuestos directos? Obviamente, los impuestos que van directamente a agravar la capacidad contributiva de las personas, que la capacidad de ganancia extraordinaria, los patrimonios de las personas, fundamentalmente las personas, también están las empresas, ojo, también son impuestos directos y son progresivos, pero sobre todo lo que son los activos, las demostraciones de riqueza de la población, esos son los impuestos más virtuosos, ¿sí? Cuando uno mira lo que pasa en los países desarrollados, en general la participación más grande en la recaudación está dada justamente por ese tipo de impuestos y no por los impuestos indirectos, que es el famoso IVA, donde todos decimos pagamos el mismo impuesto los que estamos los que están con el salario mínimo o un ejecutivo de primera línea de una empresa del sector privado. Entonces, ¿por qué? Y ahí pasa un aviso. Nosotros estamos desde este año devolviendo un 15% de los gastos de tarjeta, de débito, de AUH, de jubilación mínima, justamente porque ponderamos que eso es lo que se gasta en alimentos y estamos diciendo te devolvemos el 21% de los alimentos. Esto es una forma de compensar esa regresividad que tiene el impuesto al valor agregado. Entonces, la verdad es que cuando uno piensa en una estructura tributaria más progresiva, necesariamente se tiene que hacer la imagen de una estructura tributaria que descansa más en los impuestos directos que en los impuestos indirectos. A ver, voy a meter baza con un tema que a mí me preocupa. Patricia, no te rías, pero yo estoy medio obsesionada con el aporte extraordinario a los ricos, que no demos el debate lo suficiente, el aporte extraordinario a los ricos, porque es el caso más claro, más elocuente, más paradigmático de un impuesto progresivo que puede generar un caudal de recursos que la Argentina necesita para mantener, sostener y desplegar todas las políticas
sociales y las políticas productivas que nos consoliden este proceso de tenue recuperación y sobre todo de achicamiento de brecha de desigualdad y de reducción de la pobreza. Fíjense, nosotros calculamos que con ese aporte extraordinario a los ricos aproximadamente se iban a recaudar 300.000 millones de pesos, ¿sí? Y ya llevamos gastados en el ATP, todavía hoy se está cerrando el ATP de octubre, 240.000 millones de pesos, o sea que en realidad lo que se prevé recaudar es el equivalente de lo que el Estado Nacional le ha asistido a las empresas, porque el ATP, la característica que tiene es que es un beneficio, obviamente para los trabajadores, porque le llegamos a pagar hasta la mitad de los salarios, ahora es más como composición de créditos, salvo los sectores críticos, pero también es un beneficio para las empresas que estaban en medio de la recesión y no podían hacer frente muchas a ese pago de salarios, y entonces se los pagó el Estado. Pero entonces, esta discusión que entiendo que se ha instalado de por qué nosotros vamos contra el sector privado, que queremos descapitalizar a las empresas, que en realidad estas son decisiones y propuestas tributarias anti-inversión, en realidad no tiene ningún asidero, ¿sí? Porque justamente todos esos recursos van a ser utilizados para generar mejores condiciones para que el sector privado pueda crecer, y eso, la única condición, la condición necesaria para que el sector privado pueda crecer, el sector empresario, es que haya demanda, y sobre todo demanda interna. Entonces, fíjense, el impuesto, el aporte extraordinario a las grandes fortunas tiene una diferencia con bienes personales, porque el impuesto a los bienes personales se hace sobre una base imponible donde hay muchas cosas que están exentas, ¿sí? Por ejemplo, los títulos públicos están exentos, por ejemplo, están exentos los inmuebles rurales. Entonces, la base imponible no es todo el patrimonio que tienen las personas, es una parte del patrimonio. Les diría que es casi la mitad del patrimonio que tienen las personas. La base imponible que tiene el aporte extraordinario a los ricos es sobre la totalidad del patrimonio. Ahora, cuando hicimos los números del proyecto que se elaboró en nuestro bloque, nos daba que en realidad, de acuerdo a las últimas declaraciones, serán este número que se está diciendo de menos de 10.000 personas que tendrían que pagar este impuesto. Y entonces, ¿por qué yo aprovecho este paso? Porque se están diciendo muchas mentiras acerca de lo que significa en términos de descapitalización. Ninguna persona va a tener que vender ni sus vacas, ni sus campos, ni sus tractores, ni sus empresas, ni sus acciones. En realidad, lo que encontramos, y yo les digo, soy una estudiosa del proceso de financiarización y de dolarización de la economía argentina durante todas las etapas neoliberales, y me sorprendí cuando vi los datos, encontré que el 42-45% del patrimonio estaba en moneda extranjera, y que solamente el 7% de esa moneda, de esos activos en moneda extranjera, estaban en la Argentina. El 93% estaban fuera de la Argentina. Entonces, la verdad es que se nos quiera correr con la vaina de que nosotros estamos promoviendo e impulsando una propuesta legislativa que va en contra del capital privado, de la inversión, es porque no quieren pagar, sinceramente. Es así. Y además es virtuoso que esté sobre las empresas, sobre las personas y no sobre las empresas. Pongo el caso del aporte extraordinario porque la discusión internacional, sobre todo a partir de lo que es esta pandemia con final incierto, lo que está planteando las propuestas, CEPAL, Naciones Unidas, etcétera, los ámbitos, digamos, progresistas que discuten la cuestión tributaria, es que hay que concentrar gran parte del esfuerzo en ir a obtener recursos tributarios de los sectores de mayor capacidad contributiva. Cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de equidad en materia
en materia tributaria. Estamos diciendo que equidad es que paguen igual lo mismo los que pueden pagar los mismos, los que tienen la misma capacidad contributiva. Y después está la otra, la vertical, que te dice, mirá, que paguen distintos los que son distintos, ¿no? Y esto es algo que realmente nosotros lo tenemos que ejercitar en nuestro régimen tributario, pero también, y esto es algo que charlamos mucho con Patricia, lo tenemos que ejercitar en nuestra relación con los contribuyentes, ¿no? En la relación de la AFIP con los contribuyentes que son muy distintos, que tienen no solamente distinta capacidad contributiva, sino distinta información, distinto acceso a la conectividad, distinto que no tienen acceso a un contador. Quiero decir, este tema de acercamiento a contribuyentes muy, muy heterogéneos también es parte de nuestro desafío y de nuestra gestión. Yo les cuento una cosa, y ya me lo habrán escuchado algunas o algunos, pero a mí me pasó que cuando yo llegué al Banco Central siempre decía, bueno, venía de hacer el análisis de la cuestión del Banco Central, de la política monetaria, y decía, bueno, ley de entidades financieras, hay que cambiar la ley de entidades financieras, esa es la prioridad, es la ley de la dictadura, vamos por cambiar la ley de entidades financieras. Y cuando me siento en el Banco Central y empiezo a decir, bueno, a ver, ¿por qué no lo obligamos a le solicitamos amablemente al sistema financiero, a los bancos, que presten a las pymes? No se pueden. Decían, no se puede porque la Carta Orgánica no te habilita. Bueno, ¿por qué no promovemos que la tasa que se pague a los ahorristas una tasa mínima y que a las empresas también más de tanto no se le no se le cobre las tasas activas, regular tasas activas y regular tasas pasivas? No se puede. ¿Por qué? Porque la Carta Orgánica te dice que solamente tu objetivo, ¿sí?, es garantizar la estabilidad monetaria. Y para garantizar la estabilidad monetaria tenés que dejar que todo funcione libremente. Entonces ahí apareció claramente la evidencia de que el cambio estructural que había hecho Cavallo con el Banco Central y con la Carta Orgánica en el marco de la convertibilidad era haber cambiado el objetivo del Banco Central. Le había sacado lo que era la tradición que tenía desde el año 35 de ocuparse del empleo, de ocuparse del crecimiento, de ocuparse de la estabilidad, y habían puesto solamente la estabilidad monetaria, y por lo tanto el Banco Central no podía hacer nada más que intervenir regulando la cantidad de dinero. Y eso fue lo que cambiamos, eso fue lo que, cuando miraba la ley de entidades financieras, en realidad había muchísimas cosas en la ley de entidades financieras, insisto, creo que tenemos que cambiar, porque es una ley de la dictadura, tenemos que ayornarla, tenemos que mejorar, pero había muchísimas cosas que se podían hacer por ley de entidades financieras, pero no se podían hacer por Carta Orgánica, y por eso decidimos cambiar la Carta. Con Cristina dijo, vamos, cambiemos la Carta Orgánica. Y es por eso que ahora se puede hacer todo lo que está haciendo el Banco Central, y todo lo que durante 4 años el macrismo no hizo, porque si uno se pone extremo, el macrismo desoyó lo que decía los presidentes del Banco Central, lo que decía su Carta Orgánica, que era que se tenían que ocupar del crecimiento, del empleo, de la equidad y de la estabilidad financiera, ¿sí? Ellos dijeron no, y por lo tanto pasó lo que pasó, pero no llegaron a cambiar la Carta Orgánica. Una de las cosas, 4 años, pero iban por eso, pero no cambiaron la Carta Orgánica, y todas esas facultades hoy son las que está desplegando el Banco Central, nuevamente al decir a los bancos, bueno, vos no podés pagar una tasa de interés a plazo fijo, tanto menos del 34%, le dice, mira, tanto tenés que prestar, la tasa del 24%. Quiero decir, eso es lo que le ha permitido al Banco Central ser un actor importante en todo el proceso de recuperación, de estímulo, recuperación todavía más lento, pero de estímulo a la actividad productiva y a la consistencia también macroeconómica. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que le estamos diciendo a la gente que no puede ahorrar en dólares, y que eso va a estar para quedarse, tenemos que darles instrumentos en nuestra propia moneda que le garanticen a esos ahorristas rentabilidad y no perder plata.
y por lo tanto es muy importante que el Banco Central le diga a los bancos no puedes pagar una tasa de interés menor a la inflación, o que saque instrumentos el Tesoro en pesos, o que, por ejemplo, ahora hemos mandado una ley al Congreso donde promovemos el ahorro en instrumentos en pesos, los desgravamos. Quiero decir, todo eso va en camino, y va a llevar mucho tiempo, en este proceso de ir desdolarizando el ahorro en la Argentina. No sé por qué me fui con eso. Ah, sí, ya sé. Porque así como decía que cuando llegué al Banco Central dije, no, a ver, Eureka, el problema es la Carta Orgánica, eso es lo que hay que cambiar. A mí también me pasó acá, que cuando llegué a la FIP, con esta idea, bueno, hay que hacer la gran reforma tributaria y cambiar las alícuotas, etcétera, 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 lo primero que uno encuentra es, miércoles, no es fácil hacer una reforma tributaria en una situación de crisis, en una situación de pandemia, en una situación donde el sector privado está muy castigado. Entonces sí empecé a dar que nosotros tenemos que, desde la administración tributaria, devolverle o garantizarle al Estado, garantizarle a la FIP esas espaldas y esa capacidad para realmente ir evitando o tratando de minimizar los distintos artilugios que utiliza el capital, y sobre todo el capital más concentrado, o los sectores de mayor patrimonio, o los que tienen estudios y estudios y estudios de contadores y asesores que les demuestran cómo el pago de impuestos en nuestro país. Que esa es una discusión que trasciende, obviamente, la realidad de la Argentina. Es una situación que tiene que ver con la globalización, ¿sí? Y este es un proceso largo, que lleva ya muchas décadas, que se asocia a este proceso de financiarización de la economía global, donde la rentabilidad del capital cada vez está menos asociada a la producción de riqueza en la economía real, en la economía productiva, en la generación del trabajo, sino crecientemente asociada a la generación de valor en el mundo de las finanzas, en esta creación ficticia de riqueza. Ahora, ese proceso de globalización tiene varias aristas. Una es la de regulación, y otra es esta carrera descendente, ¿sí?, en ofrecerle al capital incentivos de distinto tipo, ya sea regulatorios en materia de normativa laboral, o ya sea de incentivos tributarios. Entonces, en las últimas décadas se ha asistido a nivel global a este proceso de cómo te estimulo a venir si te saco impuestos, ¿sí? Y lo que queda demostrado, y le digo, lo queda demostrado también en la evidencia empírica a nivel global, pero también a nivel nacional, es que la baja de impuestos, ¿sí?, bajar impuestos, no ha generado una mayor estímulo a la inversión reproductiva, a la acumulación productiva, sino lo que ha generado es una mayor concentración de la riqueza, una mayor generación de excedente, y excedente que se valoriza, que vuelve a valorizarse en la esfera de las finanzas. Entonces, nosotros tenemos que lidiar con esa realidad internacional, y nosotros tenemos que tener la capacidad desde el Estado para ir tratando de obturar esas fuentes de drenaje de recursos fiscales que se da a través de esto que se llama planificación tributaria, que hacen los sectores de capacidad contributiva para tratar de minimizar el pago de impuestos. Y eso ha generado a nivel global, esta es una discusión que se está dando en los países desarrollados también, ha generado una pérdida una labilidad de los estados nacionales, una pérdida de soberanía de los estados nacionales frente a lo que es la erosión de su base imponible, de su base tributaria. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Es que desde que estoy acá, casi más, falta un poco para un año, nos hemos dado cuenta que nosotros el esfuerzo y lo que más podemos aportar sin hacer grandes reformas, porque podemos decir, bueno, ahora las ganancias pasa del 30 al 45 y lo llevamos como los países escandinavos, y que podemos tener la estructura tributaria más perfecta, más progresiva,
pero si no tenemos capacidad estatal, ¿sí? Capacidad de la AFIP para ir a recaudar impuestos, a captar, a obturar las bases, las distintas puertas de elusión tributaria, de nada nos sirve la estructura o el esquema tributario más progresiva. Y en ese sentido hay muchísimo camino por recorrer. Hay muchísimo camino por recorrer. La verdad es que yo, cuando se habla de grandes reformas tributarias, soy la que pienso que en un momento de crisis no es un momento para una reforma tributaria, y creo que por eso acompañé, ideológicamente estoy de acuerdo con el aporte extraordinario a las grandes fortunas en Argentina, porque eso creo que no va a captar excedente que necesitamos para la producción, para la reactivación de nuestras empresas, para la generación de nuevas inversiones, etc. Justamente no va a afectar eso, y sí nos va a nutrir de recursos que necesitamos para hacer políticas públicas a favor del crecimiento y la distribución. En ese sentido, nosotros, cuando uno mira lo que hicimos en estos meses, hemos puesto mucho énfasis desde aquí adentro para decir, bueno, en un momento de crisis, ¿qué vamos a ir detrás del kiosco? ¿Vamos a ir detrás del pequeño comercio? Al revés. Ustedes saben que la AFIP se transformó, como alguien me dijo una vez, una gran agencia de fomento, y nosotros no somos una agencia de fomento, nosotros tenemos que recaudar impuestos, pero de hecho toda la implementación del ATP en tiempo récord, ¿no? Empezó la pandemia en marzo, en abril ya teníamos desplegado todo el sistema de incorporación de empresas y de trabajadores, y medir la facturación, y le pudimos dar en abril a casi 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Digo, el esfuerzo que se ha hecho fue enorme. Después con el crédito a tasa cero, con el IFE, quiero decir, hemos transferido recursos y hemos aliviado la carga y tratado de aliviar la carga tributaria, sobre todo de los sectores de pequeñas y medianas empresas. Sacamos la moratoria en diciembre, ahora volvimos a sacar la moratoria, prorrogamos vencimientos, prorrogamos presentaciones. Pero sí nos pusimos como meta de decir, bueno, vamos a tratar de captar, de ir a fiscalizar y de mejorar nuestra fiscalización en los sectores de mayor capacidad contributiva, porque además sabemos que en situaciones de crisis, en situaciones de donde veníamos, además de 4 años de timba financiera, había habido mucha concentración de riqueza, ¿no? Y el esfuerzo lo pusimos en el impuesto a los bienes personales, y el esfuerzo lo pusimos en el impuesto a las ganancias, y sobre todo en cabeza de las personas, muchas empresas con quebrantos, de hecho muchas empresas con rentabilidad negativa. Y cuando uno mira los datos de recaudación, que ustedes habrán visto que este es el segundo mes que mejora la recaudación en términos reales, que quiere decir que lo que se recauda de impuestos le ganó a la inflación, casi 5 puntos por encima de la inflación, y hay una composición que a mí me deja tranquila, porque lo que advertimos es que realmente gran parte de esa recaudación se está nutriendo del aumento del impuesto a los bienes, de los impuestos directos, que era lo que decía hace un rato. Nosotros hicimos un cambio tributario importante en diciembre con la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, donde además de la moratoria en diciembre, lo que alteramos era algunas cosas, lo que había sido la reforma tributaria del macrismo. La reforma tributaria del macrismo, si era por ellos bienes personales, no se pagaba más en la Argentina, ¿sí? De hecho habían bajado las alícuotas. Acá no le daban demasiada bolilla al tema de fiscalizar bienes personales. Era un impuesto que, de acuerdo a su ideología, tenía que ir derecho a la desaparición, me parece. Y nosotros en diciembre volvimos a aumentar y repusimos las alícuotas que había hasta el año 2015. También hicimos un cambio que tenía que ver con una reforma en lo que eran los aportes y contribuciones, una reforma también muy regresiva, porque se había dado la paradoja donde les bajaban las contribuciones a las grandes empresas
y se las subían a las pequeñas y medianas empresas en un cronograma de convergencia donde pequeñas y grandes iban a pagar lo mismo. Nosotros cristalizamos ese proceso de convergencia y dejamos alícuotas diferentes para las pequeñas y medianas respecto a las grandes empresas. O sea que en diciembre ya se habían hecho cambios en materia tributaria y este año no hemos modificado nada en lo que hace a la cuestión impositiva, y sí aparece entonces este impuesto, este aporte puntual a las grandes fortunas. Hacia adelante nosotros estamos trabajando, pero hemos tomado muchas decisiones regulatorias que tienen que ver, no sé si ustedes leyeron, que sacamos ahora una norma para que las empresas nos digan, bueno, cómo van a planificar tributariamente, que nos digan, nos muestren cómo van a planificar, a ver, cómo piensan pagar menos o más impuestos, y veremos si eso está dentro de lo que marcan las reglas de juego y de lo que son los acuerdos de doble imposición que tiene firmado la Argentina con muchos países del mundo, o si están en offside. Nosotros hemos reglamentado todo lo que es el sistema de precios de transferencia, y precios de transferencia son las formas en que las empresas multinacionales arbitran para pagar menos impuestos, o pagar impuestos donde hay más baja carga tributaria. Eso lo hemos modificado. Nosotros hemos planteado también que se tiene que transparentar quiénes son los beneficiarios finales de determinados fideicomisos, trust, donde los ricos realmente ponen la plata para conocer realmente a dónde tenemos que ir a buscar la capacidad contributiva. Estamos trabajando mucho en la cuestión de fiscalidad internacional, estamos trabajando en mirar la cuestión tributaria de la economía digital. La verdad que a nivel global lo que se está planteando es, hay un informe de CEPAL Piola en ese sentido, donde muestra que no solamente captar capacidad patrimonial, capacidad de riqueza en determinados estratos de las personas humanas, sino también en todo lo que es este nuevo fenómeno de la economía digital, que le ha ido muy bien en la pandemia, que ha ganado mucha plata, y bueno, eso lo estamos haciendo en el marco de todas las discusiones que se dan internacionalmente, pero también con propuestas concretas que estamos elaborando junto con el Ministerio de Economía. Dije que iba a hablar 10 minutos. ¡Qué horror! A ver si me quedó algún temilla. Bueno, ¿qué quieren que les diga? No sé, hay muchísimo para hacer, así como uno en cada lugar que va estando va aprendiendo un poquito, ¿no? De la gestión. Así como yo creo que esta ampliación de espacio de política, de capacidad del Estado en este mundo global tan complicado, las regulaciones cambiarias son las que habilitan que una nación como la Argentina tenga capacidad soberana para hacer política monetaria. A ver, no podríamos estar bajando la tasa de interés si no tuviéramos controles cambiarios, eso lo sabemos, ¿no? Macri tenía que subir la tasa de interés para que el capital no se le fuera, porque había desregulado todo. Entonces, quiero decir, nosotros tenemos que saber que lo que mal nos quieren decir que es un cepo son regulaciones de la cuenta capital, del mercado de cambios, que hacen que nosotros podamos tener soberanía en el manejo de nuestra política monetaria cambiaria. Y también tener capacidad de financiamiento dentro del propio Estado, intrasector público, pero avanzar todo lo posible para ir mejorando nuestra capacidad de recaudación con este sesgo claramente de ampliar la base imponible y los impuestos más progresivos, hablan también de nuestra soberanía fiscal. Y en ese sentido estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Así que, bueno, charlemos un rato. Bueno, gracias, Mercedes. La verdad que sí, fueron casi una hora que parecían 10 minutos, porque la verdad que fue interesantísimo todo lo que comentaste y la cantidad de datos que nos has aportado.
y remarcar, bueno, lógico, tu experiencia al estar al Banco Central y toda la introducción que diste desde el punto de vista de política monetaria y cómo sin duda se tiene que combinar con la política fiscal, así que sin duda creo que sos la persona indicada para este momento del país tan especial, sin duda. Y la verdad es, uno a veces o trata de armar todo el rompecabezas y dice la verdad cómo se ha trabajado realmente la administración de lo que fue desde principio de año hasta hoy. Porque vos mencionaste, bueno, toda la ayuda, ATP, el IFE, los créditos a tasa de hay un listado impresionante donde el último, sin contar el último ATP7, que llega hasta 7% del PBI, todo el paquete de asistencia del COVID. Y uno dice, pensándolo, que creo que lo hemos hablado en otras reuniones, la verdad, qué planificación inteligente de recursos, porque no solamente han tenido un incremento de estos gastos de 6.7 puntos del PBI, posiblemente sean más, sino que a contraposición de eso, la recesión que sin duda está existiendo acá en el país y existió en el mundo, hace que el valor absoluto, obviamente la diferencia sea mucho mayor, y sin duda el camino creo que es justamente como estás remarcando vos, y dicho sea de paso, la recaudación, como bien dijiste, ya está subiendo en términos reales, y que es lo que es el motor para poder afrontar todo esto, con lo cual, la verdad, ha sido una tarea realmente muy valorable y sin duda creo que es el camino. Y me pareció muy interesante lo que remarcaste de la progresividad de los impuestos, en donde estaban mirando la recaudación, y también dejo abierto a Gabriela, a Judith, a Patricia y a Sergio para que también después se sumen a las preguntas y al diálogo, en donde el impuesto a las ganancias ya tiene un 76% de aumento en valores comparados desde octubre de 2020, octubre de 2019, 76%, con lo cual yo creo, y te transmito la pregunta, yo creo que más allá de que, además coincido que no es el momento para una reforma tributaria, por el hecho de que hay que primero poner a Argentina de pie, con las empresas en marcha y demás, recuperando la capacidad de trabajo y de industria, y luego se tendrá que ver. Pero yo creo que, sin duda, la progresividad se está logrando, comparando, por ejemplo, con el IVA, que ha aumentado, lógico, porque como vos dijiste, la recaudación en términos reales, pero yo me pareció muy interesante ver el término del 76% que haya aumentado la recaudación de ganancias, que sin duda, bueno, ni hablar de bienes personales, que como bien dijiste vos, el macrismo, uno de los objetivos era derogarlo, que de hecho había reducido la alícuota, que después, bueno, con todas esas idas y vueltas que han tenido, que no hace falta seguir recordándolo, o bueno, sí, pero ganancias y bienes personales, que son puestos más bien directos y progresivos, yo creo que se está dando un poco ese camino. Ese camino a todo esto. Y después lo que mencionaste de este control de fuga de divisas, que sin duda, y reitero, me parece tu expertise en todo lo que es Banco Central y demás, en donde se está controlando con todos estos regímenes de información a los que están para prever, ¿no es cierto?, el tema de subfacturación y sobrefacturación para exportaciones e importaciones, los regímenes de información de planificación fiscal y de las participaciones societarias, para ver. Yo creo que sin duda se está haciendo un trabajo excelente y que va a repercutir, y como se dice, o sea, hay que pasar la tormenta, pero la base tributaria de lo que se está haciendo pues, no sé, coincido con todo lo que decís vos, y que es lo correcto. Ahora, consulta, o sea, vos bien dijiste, el aporte extraordinario, no sé, a las personas que están en contra del aporte extraordinario, sabemos que son esas 10.000 personas o menos, pero bueno, hay también
un aparato mediático muy grande que hacen que pretendan, ¿no es cierto?, instalar que eso, como bien vos dijiste, afecta a las personas humanas, personas físicas, no a las empresas, es apenas una partecita, pero bueno, o sea, son 300.000 millones de pesos, ¿no es cierto? O sea, vos me lo dijiste, o sea, el ATP serán, que yo creo que lo del ATP, que son 250.000, apenas cubre, o sea, ¿cómo ves con esto? O sea, digo, el aporte extraordinario, o sea, digo, o sea, parece buenísima la idea, pero digo, suena como a poco, ¿no? Pero bueno, o sea, tampoco hay que ver cómo se sigue con el tema de recaudación, que obviamente va muy bien, y esperemos que así sea, porque aparte vos misma, insisto, mencionaste todas las ayudas, lo del 15% de la devolución de IVA, eso no lo hemos comentado en el seminario, es muy, muy importante, todo ese impacto a la regresividad del impuesto a través de la tarjeta. Así que, o sea, tengo mis millones de cosas y tampoco quiero absorber toda la charla y darle paso después a los compañeros, pero bueno, ya estamos en noviembre, estamos todos esperando, bueno, el aporte extraordinario que salga, pero bueno, ¿cómo o qué planificación? Hay que militarlo. Hay que militarlo. Hay que militar. Bueno, vos cuando lo expusiste en el Congreso, la verdad que fue clarísimo lo que dijiste en la exposición, vos realmente estuviste brillante, yo te he escuchado en el Congreso, la verdad que fue muy buena y clara la exposición. Pero bueno, nada, preguntarte estos 2 meses que quedan, ¿qué se espera? ¿Cuál es el perfil de la recaudación y de todos estos gastos que, como te decía, o sea, me parece que están haciendo una estrategia financiera y fiscal, desde mi punto de vista, brillante, porque como la recesión sigue, y lamentablemente esto por más que venga la vacuna, sabemos que va a tardar unos 4 o 5 meses, pero bueno, ¿cómo se piensa planificar lo que queda del año y el año que viene? Bueno, a ver, Juan, si te parece, a mí me gustaría, para complementar, ahí que la veo a Patricia, que ella nos cuente también cómo la está encarando el hacia afuera, porque la verdad que se está haciendo un trabajo que también va a ser otro trabajo militante, en el sentido de que nosotros la derecha, los sectores más neoliberales han ganado por ahí tantas batallas culturales, pero esta de la enorme carga tributaria, que el problema de que yo digo, el nivel de, no sé, cultura tributaria, no sé, así se lo denomina, pero de incumplimiento y cómo podemos generar un diálogo con la sociedad donde podamos, no sé, generar cierta empatía, ¿no? Cierta responsabilidad, no sé. Pero bueno, Patricia está laburando mucho el vínculo con los sectores, dale, Patricia, contanos un poco. Perdón, ¿no? Que haga yo de... Sí, por favor, sí. Ahí estás muteada. A ver. Ponela... Ahí está, ¿ahora? Sí. Ahí, sí. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Bueno, digo que no estaba previsto esto. Bueno, a ver, sí, como decía Mercedes, cuando llegamos acá, la primera cuestión es que todos eran iguales en el tratamiento, digamos, ¿no? Era lo mismo uno pequeño, uno grande, por supuesto, con beneficios mayores para los grandes, pero en lo que hace la relación, el tratamiento, los consideraban a todos iguales y tenían un mejor trato para las empresas más grandes o para cuando venían los representantes, los contadores más grandes. Se me está acabando la batería, espera que me voy a poner ahí que estoy, porque no me dejó en la computadora, entonces estoy con el teléfono y voy a estar. Bueno, lo primero que estamos haciendo es, digamos, transmitir a la institución AFIP como una institución recaudatoria, por supuesto, pero que está acompañando a las políticas públicas del gobierno en esta situación de crisis.
Entonces, en primera cuestión, tiene una capacidad que demostró de alguna manera en cuanto al manejo de la información que tiene de cada uno de los contribuyentes, en poner en valor esa información y poder desplegar esto del ATP, de la tasa cero, de todas las políticas que, digamos, que aquí se han llevado, para que llegara a ese alivio, esa ayuda rápida. La otra cuestión es también que a partir de las moratorias pudo también establecer la diferenciación entre las distintas empresas monotributistas, además, en función de su capacidad, como decía, su capacidad tributaria y su capacidad económica. Hoy hablábamos en un seminario de pymes, donde también esto es una de las cosas centrales. Mercedes es una histórica, como ella dijo, promotora del desarrollo económico y de las pymes, entonces obviamente esto va a tener y lo tiene, y lo va a seguir así, y en la medida que se pueda, una diferenciación en cuanto a sector de acompañamiento tributario, en el sentido de la progresividad y respecto de las más grandes. Ahora, en esto también estamos en una relación que estamos estableciendo con los distintos sectores para esto de establecer la necesidad de entendimiento de que es importante la recaudación, justamente porque todos estos acompañamientos que se hicieron con el ATP se pudieron hacer mucho en base a la recaudación, es decir, al pago de impuestos. Y nosotros no, digamos, relacionamos los impuestos con todas estas políticas públicas, y de ese sentido lo que estamos trabajando con los distintos sectores. La otra cuestión que siempre ha sido y es muy solicitada por todas las asociaciones de cámaras pequeñas, grandes, asociaciones intermedias, cooperativas, etcétera, es facilitarle la posibilidad de tributar. Porque si uno entra a la página hoy en día, que es la que es uno de nuestros objetivos también fundamentales de hacerlo mucho más sencilla, la verdad que uno se pierde. Y si tiene que hacer un trámite ahí como monotributista, como autónomo, como cooperativa, etcétera, la verdad que es un incordio muchas veces si no tiene un contador. Porque bueno, la FIP históricamente también ha planteado muchas sus reglamentaciones, a veces decimos con Mercedes, son tan técnicas que un contribuyente de a pie o común es muy difícil que las pueda entender y aplicar. Entonces también estamos trabajando mucho en simplificar todo lo que son los aplicativos, la llegada, la página, etcétera, etcétera, para que sea sencillo, amigable, simpático, digamos, poder pagar los impuestos. En este sentido, hemos también trabajado para los sectores que son más vulnerados, digamos, sectores como las cooperativas, como las cooperadoras, como las asociaciones intermedias, donde realmente les era muy dificultoso obtener su posibilidad de conformación, de tener un quit. Entonces, estamos prontos a firmar una resolución conjunta de Mercedes con el INAES, donde el INAES va a dar la matrícula y nosotros automáticamente le vamos a dar el quit, porque el INAES registra y tiene toda la documentación. Y con esto evitamos que vayan nuevamente a presentar toda la documentación de nuevo a las agencias. Bueno, así digamos, muchas situaciones, estamos trabajando en un protocolo nuevo de atención, porque queremos evitar los dobles estándares en función de cómo sea quien vaya a la agencia o la pertenencia o la representación. Y sobre todo, bueno, trabajando mucho con el tema digital, porque esto vino para quedarse, y ahí tenemos que tener en cuenta la brecha digital que existe en todo el país y la cultura y la posibilidad de acceso de distintos sectores. Bueno, en definitiva, queremos hacer una AFIP que esté controlando, que recaude, pero que sea también como un acompañamiento y un asesoramiento, sobre todo para los que no puedan tener esa posibilidad de recurrir a contadores o a cuestiones más costosas. Algo así. Perfecto. Perfecto. Sí, excelente. Y bueno, esa era una de las, también de los ítems que justamente teníamos para este módulo, ¿no es cierto? La preocupación de cómo se incorporan esos contribuyentes. Y bueno, y dicho sea de paso, en el IFE, cuánta gente hay, ¿no es cierto?, que lamentablemente ha estado en condiciones informales, no obviamente por decisión propia, sino a veces o por
desconocimiento o por no poder capacitarse, o por no poder integrarse al circuito, y así que es sumamente importante lo que estás diciendo, Patricia. Y si me permitís un minuto, porque es un tema que por ahí, Mercedes, te olvidaste de esto, pero nosotros antes de la pandemia teníamos ya todo un programa que estamos predispuestos justamente para incluir y formalizar a muchos de estos comercios de cercanía, porque veíamos que estaban la tarjeta alimentar o las tarjetas de débito, etcétera, y no queríamos que solamente se fueran las grandes superficies, digamos, ¿no? A las grandes supermercados. Entonces, estábamos trabajando con Desarrollo Social, con Vicky y todos los APAS también, para llegar a los distintos barrios donde estaban estos comercios de proximidad para darles la posibilidad de inclusión y de formalización con un POS, con bajos costos, etcétera, para que se formalicen. Porque como bien decían, esta pandemia puso sobre la mesa a 9 millones de argentinos y argentinas que están fuera del sistema. Entonces ahí también tenemos que trabajar no solamente para incorporarlos al mundo del trabajo, obviamente, y del emprendimiento o del microemprendimiento, pero también darle las herramientas para poder estar formalizados. Así que eso vamos a seguirlo haciendo. Estamos también hablando con Desarrollo Social, como que ya está un poco mejor en varios lugares, y vamos de nuevo con esa propuesta de incluir. Bueno, Judith, no sé si querés consultar, ya que el tema de recursos humanos, justo se está hablando, si querés te doy la palabra. No es recursos humanos. Recursos humanos. Bueno. ¿Cómo se nota, no? Que contra derechos humanos. Bueno, me refiero a los aportes sociales, ¿no es cierto? No, está bien, Juan Pablo, un chiste que nos hacemos, no, todo bien, Juan Pablo, tranqui. No, nosotras estamos de la mano de estas políticas de inclusión, de justicia, de tratar de darle, viste, como dijo Mercedes cuando empezó, que por ahí fue hace mucho, porque fue hace 1 hora y pico, las políticas de inclusión del gobierno, las políticas que está implementando, tenemos que hacerlas transversales a todo el Estado. Aquí nosotras, lo que nos toca, y lo que me toca a mí en esta dirección, esta coordinación, es la de la perspectiva de género, porque nosotros también ahí estamos trabajando, viendo cómo son los deciles cómo están inscriptas, cuántas mujeres, cuántos varones, cuáles son los que tienen más acceso, cuáles tienen más incentivos, y tratar de, a partir de ese diagnóstico, equilibrar también la cuestión de que los incentivos sean para todos y todas, y que haya también una igualdad. Eso por un lado, pero después lo fuerte está también en atender los temas de discriminación y de violencia en relación a cuestiones que existen en el común de la administración pública y en la administración privada, que ya lo sabemos, salió un informe ayer del Ministerio, y también otro informe de acceso a la justicia, que es la que implementa las denuncias del 144, las implementa el acceso a la justicia, y bueno, vemos el increciendo en pandemia. Y nosotras, bueno, tratando ahí de ver que las cuestiones ya existentes que puedan ser visibilizadas y viabilizadas a partir del Ministerio de las Mujeres. Y en paralelo a eso, me parece que también estamos trabajando muy fuertemente en la mesa interministerial de cuidados. Cuidados es un tema que está muy en agenda y que se puso muy visible en esta pandemia en relación a que quienes son requirentes de cuidado. Y para ellos también es necesario que haya una política donde se los ingrese en el mundo de trabajo, sean considerados, tengan un aporte, y bueno, en ese punto estamos trabajando fuertemente. Y en materia de derechos humanos, bueno, Mercedes dio la instrucción de continuar con aquella política que se había hecho en el anterior gobierno nuestro, que es la de reparación de legajos de quienes fueron detenidos desaparecidos y figuran como abandono de trabajo. Estamos viendo, la pandemia nos paró el tema presencial de ese registro, pero ya estamos viendo con los sindicatos,
fuertemente, y con recursos humanos, ahí sí recursos humanos, el tema de poder hacer ese registro, por lo menos mirar el relevamiento. Así que en eso estamos, y fundamentalmente desde esta coordinación tratamos de, al conjunto de los trabajadores, que esto creo que no lo dijo ni Mercedes, son 22.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país. Entonces, creo que tenemos un fuerte desafío de desarrollo de las políticas en todo, y 22.000 trabajadoras y trabajadores con una dispersión geográfica también y de sectores, porque la FIP contiene la impositiva, que es el que más nos sabe, ¿no? Estamos ahí con el tema de los impuestos, pero contiene aduana y contiene seguridad social. Entonces esto abarca varios sectores que en realidad también se nos hace, o queremos tener una forma de conectarnos con todos ellos, con un vocabulario y con unas políticas que los incluya, porque no es lo mismo incluir en temas de cuidado a quien está en el sur de la Patagonia o en Jujuy que al que está en la manzana de Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, un poco eso. Se corta, yo lamento, pero no sé, algunos me dicen que se corta. Bueno. No, Judith, no. Está todo bien. Me escucha perfecto. Gabriela, que hubo muchas preguntas interesantes también. Yo no lo pude seguir mucho porque estaba atenta a la charla, pero estaría bueno que algunas cosas se puedan ir evacuando si Mercedes sigue con disponibilidad. Sí, algunas podemos. No, yo solo, primero que me hizo mucha gracia, un compañero dijo, la Argentina se va a poner del pie el día que la página de AFIP tenga, la sesión en la página de AFIP dure más tiempo, porque es cierto que hablando de accesibilidad, la sesión se corta muy rápido, digamos. Y hoy en día además muchos trámites que hacemos en Argentina, Gobar, entramos por nuestra clave fiscal, ¿no? Entonces, no es solo un problema de recaudación, es un problema de cómo hacemos los trámites. Así que si están revisando eso, pero me gustó que dijeran la Argentina se va a poner de pie el día que la sesión en la página de AFIP dure un poco más de tiempo. Pero bueno, nada, seguramente hay muchas preguntas sobre el tema de la accesibilidad y realmente, además de que es necesario para todas las ciudadanas y ciudadanos poder acceder más fácilmente a toda nuestra información y la página mejoró bastante igual de lo que era hace algunos años, sin duda, pero nada, seguramente hay que hacerla más accesible, pero además hay alguien que dice muy sabiamente que aumentaría la recaudación si fuera más fácil, no hubiera que depender, lamento por los contadores, que igual van a tener trabajo porque hay muchas y muchos que podrán pagarles, pero que si los sectores que tienen menos recursos tienen que hacer una declaración jurada de AFIP, que es imposible de hacer sin un contador que cobra su buena plata, nada, que ahí hay un tema seguramente para resolver, porque también ayudaría a que haya más recaudación. Finalmente es tan complejo que preferís no, es un tema como que algunos prefieren ni tomarlo porque es demasiado complicado o demasiado costoso. Y tal vez muchas personas podrían estar aportando, sobre todo monotributistas y ese tipo de población que no tiene que no tiene tantos ingresos, pero que tiene que pagar impuestos y que a veces no lo hace por lo complejo que resulta. Así que ese es uno de los comentarios sobre el tema de la accesibilidad y de simplificar. Alguno toma el ejemplo de que en Estados Unidos, yo no conozco bien cómo es el sistema, pero que hay un sistema mucho más práctico, de que hay un porcentaje directo del ingreso, entonces preguntan si eso podría ser aplicable a nuestro sistema de recaudación en el país. No sé si Mercedes puede responder algo de eso. En Estados Unidos, perdón, Gaby, ¿qué? Que en Estados Unidos... En Estados Unidos hay un sistema de recaudación que es muy simple, porque ellos hacen una declaración, yo imagino que es parecido al que se hace en Brasil, que hay como una liquidación anual. La autodeclaración. Donde uno declara todos los ingresos y hay un porcentaje fijo, que es el que, digamos, que se queda el fisco, digamos. No sé si eso es aplicable a nuestro sistema. Es más complejo, es más complejo. La verdad, porque yo estaba mirando todas las... abrimos una puerta que, a ver, Patricia, atender a vos, porque empiezan ahí todas las puteadas con razón. Vale,
no le den bolilla, no le den Vamos a lo bolilla. académico, porque sí, porque, a ver, nosotros somos conscientes, nosotros somos conscientes de las dificultades que tienen muchos de los, más allá de la crisis, más allá de la situación de los ingresos, etcétera, de los contribuyentes digo, Patricia hacía referencia al léxico, a la página que vos decís que se mejoró, pero todavía es un incordio, ni hablar de los sistemas que se caen, pero bueno, hay un nivel de demanda, no es que le quiera sacar el cuerpo, pero la verdad es que nosotros hemos hecho un esfuerzo de desarrollo de sistemas y de funciones que no son propios de la FIP, porque la verdad que ir a inscribirse en el ATP y después una cantidad de cosas que bueno, que nosotros aspiramos que en una situación más normal, plantear las prioridades en todo lo que es la política de sistemas vinculado a mejorar todo lo que tenga que ver con la fiscalización y la capacidad para recaudar en los sectores de mayor capacidad contributiva y en facilitar todo lo posible la tarea del contribuyente para poder hacer... No digo que van a pagar contentos y contentas, pero sí de simplificar enormemente. Ahí hay toda una discusión si se llega al desideratum que es la propia FIP la que te manda una declaración jurada con todos tus datos, como se hace en algunos lugares, o sea, y entonces vos te saca ese peso, y después hay otra parte de la biblioteca que te dice no, la percepción de riesgo no. Pero bueno, estamos trabajando muchísimo en este objetivo que va a llevar tiempo. Pero justamente ahora lo que está haciendo Patricia es poco relevar en las distintas agencias y en las distintas zonas geográficas cuáles son los problemas. Eso es bien importante, ¿no? Para poder identificar cuáles son los temas prioritarios que realmente le preocupan a la hora de querer hacer sus trámites o de querer cumplir con sus compromisos tributarios. En eso se está trabajando mucho. No tenemos ninguna duda. No, y una pregunta, la última que voy a hacer yo, que fue la primera que hicieron, que es, si tenés idea de cuánto se estima que se evade en la exportación de granos y cómo se puede hacer para controlar el tema es una preocupación que todos tenemos. Perdón, pero bien, es una de las preguntas. Les voy a mandar, me hace gracia porque bien marketinero. A ver, yo cuando empezó la pandemia, cuando sacamos la moratoria en diciembre, que era una moratoria para pymes, en función de una realidad que era la deuda, digo, como no había sistema financiero, sistema bancario, la deuda era con la FIP. Dijimos, bueno, acá la resolvemos definitivamente y empezamos a crecer, y nos encontramos en marzo con la aparición de este virus maldito. Entonces, la verdad es que era muy difícil decir, bueno, por un lado estamos poniendo plata y por el otro lado, bueno, ¿qué vamos a hacer en materia de fiscalización? ¿A quién vamos a salir a buscar? Y bueno, pusimos prioridades. Dijimos, bueno, bienes personales, empecemos a desencriptar y a trabajar lo que se conoció después como las cuentas OCDE, que habían surgido de información que se tenía de otros países, particularmente empezamos con las cuentas en Uruguay, quiero decir, y granos. Y empecemos a trabajar también con el sector de granos, que como bien planteaba, es uno de los sectores de enorme evasión. Y ayer le trajeron del área de fiscalización todo un trabajo de lo que va a ser nuestra política de fiscalización, que además la estamos trabajando, como bien decía Judith, nosotros tenemos la aduana, y la verdad que la aduana cuando llegamos acá venía como medio compartimento estanco, ¿no? Funcionando, integrar también a la aduana en todas las tareas. La aduana ha hecho un trabajo, en un gobierno que se pensaba que no había que proteger, que no había que tener industria, que había que abrir las barreras comerciales, etcétera. Obviamente la aduana se habían desactivado todas las que eran las políticas para evitar maniobras de sobrefacturación, de subfacturación. O sea que aduana está haciendo también un trabajo inmenso para recrear todos estas herramientas y estos instrumentos
para proteger al trabajo nacional, para garantizar que los dólares que se exportan entren, etcétera, etcétera. Y nosotros en tema de granos estamos trabajándolo también con aduana, y hay toda una política para desplegar en los próximos años que tiene que ver con el tema de la evasión en el sector agropecuario, ¿no? Fundamental. Bueno, Sergio Chousa, no sé si tienes alguna pregunta, si no sigo yo, a ver, Sergio. Sí, estamos. Buenas tardes. Mercedes, agradecerte por la presencia, por la exposición. Realmente nos deja inspiradas, inspirados. Hay muchísimas consultas acá en el chat. Sería imposible responderlas a todas, pero te voy a transmitir una en particular de Graciela, que ella lo que pregunta es, bueno, está tan instalado este prejuicio, esta estigmatización al hecho de pagar impuestos, de que un Estado tiene que tener una fortaleza desde el punto de vista recaudatorio, que es difícil un poco desde el punto de vista político dar esas discusiones. ¿Vos cómo creés que podemos hacer una pedagogía impositiva, una pedagogía tributaria en el sentido de dar esa discusión sin miedo, sin pruritos? A veces que nos ponemos un poco en la defensiva, los que defendemos que el Estado tiene que estar financiado, los Estados, porque no es uno solo. ¿Qué aporte nos podrías dar vos, Mercedes, Patricia también, Judith, al respecto? ¿Qué hace, Sergio? Es una buena pregunta, porque primero, nosotros estamos haciendo un trabajo en varios sentidos. Uno es, voy a citar una cosa que el otro día Alfredo Zayat cuando sacó en una nota, que recordaba que Stiglitz había dicho que justamente gran parte del éxito que había tenido el neoliberalismo y con la concentración del ingreso de este 1% para el 1% por el 1%, es que el 1% más rico, estaba hablando de los Estados Unidos, había convencido al 99% restante de que los intereses de ese 1% eran los intereses del 99%, ¿no? Entonces, con el tema del tributario pasa un poquito lo mismo, ¿no? En el sentido de que yo, y con este aporte extraordinario, lo que advertí es que hubo una gran capacidad de los sectores más concentrados de bajar un discurso donde parecía realmente que con esta iniciativa se estaba atacando la propiedad privada, o por el pequeño chacarero iba a tener que vender una vaca, o el pequeño pyme iba a tener que vender la empresa. Entonces, también hay una movida muy, muy fuerte de que Argentina es uno de los países con mayor presión tributaria del planeta, etcétera, etcétera, de los costos tributarios. Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que confieso que todavía no hemos avanzado, pero sí hacia adelante queremos poner mucho énfasis en empezar a producir trabajos, análisis, publicaciones, donde se empiece a mostrar la realidad, ¿sí? Yo mirar qué es lo que pasaba con el aporte extraordinario, mirar las declaraciones, etcétera, etcétera, me surgió la composición de los patrimonios, en qué están, dónde están, cuál es realmente la carga tributaria de las empresas en la Argentina, cuál es realmente la carga tributaria, hacer la comparación internacional. Yo creo que tenemos todavía que hacer un gran esfuerzo por sistematizar información y que no nos vendan toda la fruta del mundo cuando nos dicen que somos el país con mayor carga tributaria. Y después está la otra, porque uno dice, bueno, los países con mayor carga tributaria en realidad son los países más desarrollados, más equitativos, son los países nórdicos, ¿no? Entonces, ¿y cómo financian en los países nórdicos todas esas políticas públicas maravillosas? Y bueno, es a través de la recaudación y de la presión tributaria. Dice, bueno, pero son los países nórdicos, nosotros somos los argentinos, ¿viste? Entonces, yo creo que hay un trabajo que es primero de estar convencidos nosotros mismos primero también, para poder desplegar que eso que vos decís, que
a mí me pasaba mucho con el tema de las regulaciones cambiarias. Yo la verdad que siempre me sentí bastante en soledad, como era la funcionaria cepo, así me habían puesto, y cuando uno decía, no, la verdad es que si no entendemos que esto que creemos que es un derecho humano de ahorrar en dólares, realmente es una restricción absoluta para estabilizar la economía, para generar empleo, y tenemos que apropiarnos de esas discusiones. Y parte de la discusión es quizás demostrar esto. Cuando yo digo, miren, los 300.000 que eventualmente se podrían recaudar es lo que ya se puso el Estado para el ATP. A mí me parece muy elocuente, ¿no? En vincularlo con lo que es el esfuerzo que está haciendo el Estado en materia de políticas públicas. Me parece que por ahí va, y tendremos que hacer, con Patricia también estamos pensando permanentemente cómo, también con estímulos, estamos viendo si volvemos a crear alguna forma de al cumplidor, ¿no? ¿Qué pasa si, como se hizo en algún momento también en el pasado, y se hace también a nivel mundial? Pero sinceramente no la tengo definitivamente así, es por este lado. Me parece que es un conjunto de acciones y que van a ir surgiendo cosas en el camino, ¿no? Pero tener información, y sobre todo que la militancia, que nosotros tengamos información posta, ¿no? Que cuando digan, no es cierto, el impuesto a las ganancias en la Argentina, la alícuota marginal es más baja que en Brasil, es más baja que... ¿Viste? Ese tipo de cosas también de divulgación, me parece que es un esfuerzo que tenemos que hacer, y es un esfuerzo militante importante, ¿no? Y que lo podemos hacer porque nosotros tenemos la información. Sí, y no sé si puede sumar Patricia también en esa línea de lo que estás planteando, de la concientización de toda la población sobre quiénes son los que más contribuyen, menos contribuyen, si efectivamente existe esa concientización, bueno, sin duda a nivel educación tributaria, y un poco va la pregunta capaz que más para Patricia, a nivel educación, los colegios secundarios, o si tienen en mente bueno, obviamente tiempo no creo que tengan para poder analizar otras cosas que no sean lo más urgente, pero vinculado o convenios con las facultades para llegar al caso a hacer, como se dice a veces, medicina, clases Preventiva. prácticas, es eso, exactamente, y sobre todo para darle ayuda, sobre todo a la gente a veces que más lo necesita, que no puede recurrir a un contador, no sé si se está pensando eso. Sí, bueno, sí, obviamente. A ver, la primera cuestión me parece que va a haber que hacer un trabajo militante y de mucha desconstrucción cultural y discursiva del sector dominante y concentrado, que por supuesto lo que quiere y lo que plantea es que el impuesto solamente es para la política, para algunos, para los choripanes y nada más. Entonces me parece que ahí ha construido un sentido muy fuerte en estos últimos años, más en la época macrista, que vamos a tener que deconstruir, y ahí está la importancia de cómo relacionamos las políticas públicas de distribución, incluso el momento hoy de la pandemia, todo lo que ha puesto el Estado para poner en valor y en capacidad de dar respuesta a todo el sistema de salud, bueno, ¿de dónde sale? Sale de los impuestos, de la recaudación y de la capacidad. Entonces, ahí tenemos que ser inteligentes y ver cómo relacionamos esos servicios, eso que le ha servido a la mayoría de los argentinos, que no salió de un repollo ni ha sido magia, sino que viene justamente de la capacidad y de vincular el impuesto. Creo que va a ser una tarea de los distintos abordajes, tanto a nivel educativo, cuando tengamos las clases, ver también, tenemos un área de educación tributaria que hay que, bueno, acá estaba muy elitista, pero hay que hacerla más popular, digamos, al resto de la educación, digamos, en todo el país. Y también con las universidades. Acá tenían mucha vinculación con las universidades tipo más de pensamiento liberal, neoliberal y de mercado. Entonces ahí también tenemos mucha posibilidad de trabajar con las universidades públicas nuevas del conurbano y en esta relación de
asistencia y ayuda, digamos, como si fueran pasantías en su momento, digamos, y como de alguna manera devolverle todo lo que han logrado en la universidad pública a los sectores de los pequeños emprendimientos, pymes más que están en el conurbano o en las distintas provincias, que puedan tener este servicio comunitario de los propios profesionales que surgen de las universidades públicas. Pero bueno, en esto de la información, de la deconstrucción de sentido, de la vinculación de lo que los servicios públicos en temas salud, educación y ahora de la salud, hay que aprovecharlos y ver cómo los relacionamos, ¿no? Y esto también va a tener que ver con la equidad a los sectores contributivos, cuando vean que también hay una política progresiva en materia tributaria, bueno, entonces también van a poder decir, bueno, está bien, cada uno aporte de acuerdo a lo que le corresponde, y esto va a estos servicios, pero va a llevar un tiempito, no es tan sencillo, porque lo que han hecho todos estos años de digamos, demonizar al impuesto, al tributo, ha sido fuerte. Sí, sí, tal cual. Y que ninguna universidad sobra, sino que siempre van a faltar, ¿no es cierto? Al contrario. Así que sí, sí. Sí, y tal cual. Y que te escuchan en los diarios y son los mismos que te dicen que no hay que pagar los impuestos, que ellos mismos se evaden, ¿no es cierto? Y hemos tenido muchas consultas y no sé, Gabriela y Sergio, si Judith, primero quiero decir que está Claudia, no sé desde dónde. Sí. Sí. A ver, ahí, reactivate el audio, Claudia. Ahí. Hola, tarde pero seguro, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? No, quería saludar a mis queridísimas compañeras, a Mercedes y a Patricia, porque las venía escuchando en el auto y ahora me estacioné porque ya iba siendo hora de que terminara la clase, entonces no quería dejar de saludarlas y agradecerles muchísimo, muchísimo. Vengo siguiendo los comentarios que hay en el chat, todo lo que ellas están comentando, que estas dos grandísimas compañeras, aguerridas, militantes, estén al frente de la administración de impuestos, seguramente va a ser una enorme diferencia, porque además tienen un enfoque desde las mujeres, desde el feminismo y desde el campo popular, que va a ser que seguro que el orden económico sea más justo. Así que no, nada, quería saludarlas nada más, agradecerles muchísimo que estén en el Patria. Era eso. Gracias, Gaby. No, gracias. 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 Bueno, gracias. Juan Pablo, seguí, yo te interrumpí, pero estabas vos reflexionando. No. Bueno, no, sí, te transmito la consulta porque muchos compañeros siempre a lo largo del seminario han preguntado el grado, uno a veces saca de informes, más el grado de la evasión fiscal. Dice, los que más evaden son los grandes, y nosotros, bueno, otros coordinadores hemos dicho sí. ¿Por qué? Porque básicamente ellos buscan la estructura, ¿no es cierto?, inteligente, porque deben tener sus recursos y demás, como para poder buscar la forma de evadir. Y yo, no sé, que queremos escuchar la opinión de ustedes, que sin duda el mayor grado de evasión, no solamente por calidad, sino por cantidad, se produce de los mayores grandes grupos económicos, ¿no? Bueno, sí, por eso. Yo hacía referencia hace un rato, y acá la jefa es Claudia, y Claudia nos ha dicho que ya cerró la hora. No sé si se dieron por aludidos ustedes, yo sí me di por aludida. Pero sí, efectivamente. 5, 10 minutos. Yo lo que sugiero es que, como ustedes son un ámbito tan importante de formación de cuadros, tan importante el Instituto Patria, es que como que generemos un vínculo más permanente y que ustedes tienen esa capacidad de distribuir material, etcétera, que todas las cosas que nosotros vayamos haciendo se las podamos mandar para que ustedes también puedan hacer factor de ámbito de divulgación y ponernos a disposición. Sinceramente, para mí es un placer estar charlando hoy con ustedes, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para que cada uno de nosotros y de nosotras sea factor de difusión de estas ideas, de estas
prioridades y sobre todo de poner blanco sobre negro, insisto, yo me vuelvo a algo que ya me habrán escuchado alguna vez, pero quizás algunos que tomó una clase, pero me quedó de cuando yo estaba en el Banco Central, que iba por la calle y me paró un laburante, un señor mayor, ¿no? Y me dice, me saludó, me mandó muchos saludos para Cristina, y cuando se iba me dijo, ay, Mercedes, lo único que le pido, paren de emitir, ¿no? Y cuando él me dijo, paren de emitir, ¿no? Dije, la miércoles, todo lo que tenemos por delante para trabajar a la hora de romper con este sentido común tan penetrante del neoliberalismo, y creo que en materia de la cuestión impositiva, nosotros vamos a tener el desafío de ser coherentes con lo que pensamos, que si hablamos de una equidad en la política de administración tributaria es porque queremos ir a captar prioritariamente recursos en los sectores de mayor capacidad contributiva, que son los que vos mencionabas, y que para eso estamos desplegando un conjunto de regulaciones muy novedosas en los últimos meses, que nos van a permitir, la verdad, tener más espaldas para poder hacerlo, ¿no? Para poder hacerlo. Pero vuelvo que todas estas cosas que, por ejemplo, yo leo algunos mensajitos y algunas cosas que son propuestas, que qué sé yo, tengamos un vínculo, porque la verdad es que ahora que no podemos estar cara a cara o que no podemos estar en la calle, esta es la forma para que también nos lleguen las... si realmente la Argentina se va a poner de pie cuando no se caiga el sistema, ¿saben qué? Mañana invierto todo el presupuesto de la FIP para sostenerlo 50 minutos sin que se caiga. Pero es casi una propuesta de trabajo de compañeros, entre compañeros y compañeras para que nos ayuden también en este desafío inmenso que tenemos por delante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mercedes. Bueno, obviamente quisiéramos acapararlas y que se queden con nosotros, pero bueno, lamentablemente... No, pero igual, perdóname, Juan Pablo, igual quedan unos minutos todavía. Queda. ¡Claudia! No, además al final, les cuento que al final siempre hacemos que los cursantes la saluden. Saluden a los expositores y expositoras. Así que quédense que va a venir ese saludo después. Sí, no, por supuesto. Seguro. A mí me parece que lo decías vos recién, que Juan Pablo, que en el tema de las universidades, ¿no? Y yo creo que también ahí hay una tarea en lo que es la formación de los profesionales que van a estar vinculados, ya sean los contadores, abogados, que van a estar vinculados con las empresas y con aquellos que decidan, bueno, su carrera en su especialización tributaria. Bueno, esa formación también nacional, popular, entendida en lo que significa la redistribución a partir de una buena progresividad, una buena política tributaria. Entonces ahí también en el instituto, que tienen mucha relación también con distintos profesores de universidades públicas, bueno, esto también es una tarea que tenemos que desarrollar. Mercedes una vez le planteó, cuando vinieron a presentarse el Consejo de Contadores de la ciudad, que eran 2 mujeres, les decía, bueno, muy bien, viste, como ella divina, todo, bueno, bárbaro, qué suerte que venga, qué sé yo, pero bueno, también ustedes hay que mirar y pensar, ¿qué hace el Consejo? ¿Qué puede hacer el Consejo con la responsabilidad profesional de los contadores para evitar esas ilusiones, esas evasiones? A ver, también ustedes ética, digamos, ¿no? Bueno, eso también es un tema que hay que trabajarlo, así que ahí también hay compañeros que están en el Consejo de una agrupación, que bueno, también tienen esa tarea de formación y de militar el tema de la importancia de lo que significa los aportes de lo que más tienen para el desarrollo y la igualdad en la Argentina o en cualquier país, ¿no? Perfecto, gracias. Sí, bueno, de eso se trata este seminario, y esa es la intención de
de esto y de que existe esa concientización y que cada uno pueda formar su propia idea y no por repetir emisión, repitamos, sino que hagamos nuestra propia crítica, nuestra propia idea y lo razonemos nosotros. Y bueno, en eso estamos y agradezco a Mercedes también el tiempo y de intercambiar información para poder dar una mano a todos los compañeros y compañeras que quieran interiorizarse y inculcar este tema de impuestos y tributos que es tan complejo, pero bueno, al mismo tiempo es tan importante que justamente eso, se concientice la gente de la importancia de aportar, porque sin duda, y más en esta pandemia que vivimos, tantos que critican al Estado, muchas veces son los que primero, ¿no es cierto?, están necesitando la ayuda del Estado, y que sin duda, al tener los montos estos que ha mencionado Mercedes de ayuda, sin duda que cuando hay momentos malos, el que más va a estar va a ser el Estado dando ayuda a los que más necesitan, a las pymes, incluso a las grandes empresas. Así que bueno, yo con esto cierro. Sergio, Judith, no sé si quieren agregar algo más. No pasamos a los saludos, pero... Sí, solo un saludo y sumarme a esta cruzada de dar a conocer qué quiere decir los impuestos, que no sea una cosa ajena a nuestro cotidiano, hacerlo más amigable, porque hemos demostrado, y esto que fue previo a la pandemia, que lo había mencionado, lo que fue la ley de emergencia, se sostuvo en un eje importante, fue la FIP, luego la pandemia, bueno, ya fue todo. Entonces, que sepamos a dónde van los recursos cuando hablamos de recaudación. Me parece que sumarnos a esta cruzada, que ya veo ahí en el chat que todos quieren entrar a militarlo, y bueno, nada, eso, me parece excelente que hayan tenido esta propuesta, y bueno, yo vengo a todos los cursos, pero digo, esta propuesta es sumamente interesante. Claudia, Juan Pablo, Gabriela, han hecho una propuesta muy interesante, así que sigamos hasta la última clase, poniendo esto en valor todo el tiempo, digamos, que amigar el tema de la tributación con nuestro cotidiano. Me parece que todavía tenemos más clases, podemos seguir insistiendo. No sé si Sergio quiere decir algo, si está por ahí. Sí, bueno, en el mismo sentido, la verdad que me subo aparte a esto último que marcaba Mercedes de la importancia de la información y de la articulación, ¿no? Históricamente AFIP ha sido, un poco por su naturaleza, y esto es histórico, no depende mucho de cada administración, ha sido un organismo muy opaco, ¿no?, en la información que brinda, en la apertura de los datos, lógicamente por una cuestión de secreto estadístico y de la naturaleza misma del organismo. Entonces, por ahí, no desde el punto de vista de la información más pura, pero sí desde el punto de vista comparado, la posibilidad de contrastar diferentes regímenes tributarios, echar luz sobre la discusión tributaria en Argentina me parece importante. Así que bienvenido sea la posibilidad, Mercedes, Patricia, Judith, de la articulación, y ojalá lo podamos implementar. Dale. Bueno, y para despedirnos yo voy a leerles algunas de los mensajes que hay en el chat, y podemos, si querés, Claudia, ir abriendo las cámaras para que los compañeros y las compañeras puedan saludar, pero impresionante. Dale, empecemos con los mensajitos, lee algunos mensajitos y después abrimos cámaras y micrófonos. Bien. Es admirable todo lo que se ha hecho. Gracias, Mercedes, excelente. Un gran dominio de los temas para la toma de decisiones, mucha claridad conceptual. Bueno, muchísimos compañeros que se ofrecen a poder transmitir toda la información que nos manden. Esperen que sigo. Buenísima la exposición. Se debe y se puede militar la difusión de estas políticas y los lineamientos. Una compañera decía, es la primera vez que veo a una responsable de la FIP dedicarle 1 hora a explicar tan claramente todo lo que se hace desde la recaudación. Hermosa clase de militancia viva y activa, un curso muy enriquecedor, hermosa charla, clarísimas las exposiciones, las felicito, muy necesario. Genia Judith, dice uno. Así es la militancia, debe sumarse a la comunicación de los temas para que la ciudadanía pueda ampliar el horizonte de interpretación, no solo en términos económicos, sino en todas las
en todas bueno, las exposiciones, la felicito mucho. Espera cómo sigue. Espérame que estoy mal con el chat. Bueno, está todo, desde el Patria, todo, clarísimas las exposiciones, es muy necesario escucharlas, brillante exposición, muy bueno Mercedes, muchas gracias, genia, dice uno, y bueno, todas las exposiciones son impresionantes, ya se las vamos a tratar de comunicar, pero digo, no fue, obviamente es un tema que genera muchas rispideces, pero que al mismo tiempo ha sido por parte de todos los compañeros una clase maravillosa y hay muchísimo más agradecimiento que puteada, Mercedes, así que no te preocupes, de eso se trata. Y no, la verdad que ha sido un lujo escucharlas y eso está muy expresado en el chat y nada, sí, genera, yo después que hablé de los contadores se armó un lío bárbaro ahí, se pusieron a pelear entre unos y otros. Pero bueno, me parece que son debates que nos debemos, como bien decía Sergio, basta de oscuridad, basta de opacidad en estas temáticas que cuanto más sepamos, había alguien que dijo ahí en el chat, así como los niños empezaron a controlar a sus padres en la educación vial, cuando realmente se transmitió y se promovió mucho la educación vial en las escuelas, ojalá los niños empiecen a decirles a sus padres, paguen los impuestos no sean evasores, porque así es como todos conseguimos vivir de manera más digna y mejor. Así que, bueno, siguen los saludos, muchísima claridad en las exposiciones, mucha tranquilidad nos da saber que alguien con tanto conocimiento está al frente de estas políticas, y bueno, muchísimos saludos más. Así que bueno, si te parece, Claudia, abrimos los micrófonos. Dale, y por mi parte, decirle a Mercedes que como legisladora del bloque estoy absolutamente comprometida junto con Fernanda Vallejos, con Máximo Kirchner, con Carlos Heller, en la aprobación del proyecto de ley del aporte extraordinario que creo que es tan necesario. Así que abrimos los micrófonos y abrimos las cámaras, Mercedes, Patricia, para que todos y todas la saluden. Dale. Claudia. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muy bueno todo. Gracias, compañera. Excelente las exposiciones. Muy bueno todo. Excelente. Chao. Compañeros. Gracias, Patria. Gracias por todo. Gracias, Mercedes. Gracias, Patria. Gracias, Mercedes. Gracias, Genia. Saludos, Juan Pablo. Gracias, fue muy buena la vida. Ganas de pagar los impuestos. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias a todos. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Manden todos, cuenten con nosotros. Saludos desde Merlo, compañeras, gracias. Gracias. ¿Por qué no se ve la cámara? Gracias, Mercedes.